El Señor los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos de Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, y para todos aquellos que muy fielmente cada domingo se conectan para escuchar la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Es a través de la palabra de Dios que el Señor ha determinado salvar a los perdidos. Es a través de la palabra de Dios que el Señor ha determinado santificarnos a nosotros en el poder de su Espíritu Santo. Y es precisamente a la palabra de Dios que nos acercaremos este domingo en su día para conocer nuestro Dios, su voluntad, y para que nuestro Dios en el poder de su Espíritu use esta bendita, suficiente e inerrante palabra para transformarnos a ti y a mí a su preciosa imagen. Pero antes de ir al texto de estudiar esta mañana, vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor su ayuda y que su bendita gracia cubra y llene nuestros corazones cada día más. Oremos. Oh bendito Dios, Rey del universo, Dios todopoderoso, Dios salvador, tú que nos has dado a tu Hijo Jesucristo, quien es el príncipe de paz, el salvador de los pecadores, quien nos ha venido a rescatar de la tiranía del pecado, para reconciliarnos contigo a través de su muerte y resurrección, a través de un sacrificio real, una resurrección real para vencer nuestro pecado que es real. Oh bendito Padre, que podamos honrarte hoy al atender a tu voz, al atender a tu preciosa palabra, y que podamos conocerte a través de ella y que podamos ser convencidos de pecado hoy y que podamos correr hoy a tu bendita gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba muy pequeño, había muchos juegos que me encantaba disfrutar junto a mis amigos en el barrio. Pero había uno muy particular que a mí me encantaba y a muchos compañeros más. Y este era un juego que aquí en Venezuela llamamos el escondite. Es un juego que consiste en tomar a una de las personas, a uno de mis compañeros, y este debía contar hasta 10 o hasta 20. Mientras él contaba recostado en una pared y cubiertos sus ojos, el resto de nosotros nos empezamos a buscar un lugar donde escondernos. Y comenzaba la adrenalina de ser perseguidos o de tratar de ser encontrados por nuestro compañero de grupo. Y el último en llegar a aquella pared donde se contaban estos números era el que perdí y le tocaba volver a contar. Y sin duda alguna este era un juego sumamente inocente, si pudiéramos decirlo así, un juego con mucha adrenalina, con muchas emociones y a través del cual nosotros nos divertíamos. ¿Qué de malvado podía tener que unos niños se ocultaran para jugar y divertirse un poco? Nosotros también tratamos muchas veces no solo de ocultarnos nosotros, como en este juego del escondite, sino muchas veces por seguridad tomamos aquellas cosas que son de valor para nosotros y las escondemos de aquellos ladrones que pueden tomarla y quitarnos aquellas posesiones que nos pertenecen. ¿Y qué de malvado podía haber en que alguien pudiera tomar su posesión y ocultarla para protegerla de los ladrones? Absolutamente nada. Así como no tenía nada de malvado el que unos niños se ocultaran para jugar en el escondite o el escondite. Pero yo quiero decirte que hay algo que definitivamente cuando nosotros abrimos nuestras Biblias nos muestra que trae grandes peligros el ocultarlo. Hay algo que la Biblia nos enseña que si lo tratamos de ocultar o de disfrazar o de encubrir, traerá grandes consecuencias para nuestra alma, traerá grandes consecuencias a nuestra relación con Dios, traerá grandes consecuencias a nuestras familias e incluso grandes consecuencias en el mundo en el que vivimos. Algo que no es tan inofensivo como esconderse unos niños para jugar el escondite, algo que no es sumamente ideal para esconderlo, para protegerlo de los ladrones, sino que es algo que es sumamente peligroso para ti y para mí. Y Dios dice que hay algo que tú y yo no podemos encubrir. Dios nos dice que hay algo que tú y yo no podemos esconder. Y eso la Biblia lo llama pecado. Eso es algo que nosotros no podemos ocultar de ninguna manera, pero que tristemente los hombres a través de los siglos han tratado de ocultarlo. Hermanos, no hay ninguna consecuencia terrible en que unos niños se escondan para jugar o que escondas algo de valor en tu casa. Pero sí hay fuertes peligros cuando tratamos de encubrir, cuando tratamos de ocultar nuestro pecado.
Mire, los seres humanos hemos estado ocultando nuestro pecado desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedeciendo su mandato y creyendo a la voz de Satanás, ellos inmediatamente intentaron ocultarse. Ellos inmediatamente intentaron esconderse de Dios luego que ellos pecaron desobedeciendo al mandamiento de Dios, atesorando aquel fruto más que a Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8 lo dice de esta manera. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Esa huida continúa en el corazón de cada ser humano que trata de encubrir su pecado en el día de hoy y que quiere mantener en oscuridad su falta. Esa sigue siendo una triste realidad en el día de hoy y se siguen enfrentando las mismas consecuencias que enfrentaron nuestros padres al principio. Y de eso es precisamente que quiero hablarte esta mañana. Nuestro texto de hoy nos recordará las consecuencias tan terribles que enfrentaremos si intentamos ocultar nuestro pecado. Pero también nuestro texto de hoy nos enseña las enormes bendiciones que experimentaremos si lo confesamos y nos apartamos de él. Y para estudiar, para extender esta verdad tan gloriosa y tan necesaria, quiero que me acompañes al libro de los Proverbios. Así es, vamos al Antiguo Testamento. Vamos a abrir el libro de los Proverbios y vamos a ir específicamente al capítulo 28, versículo 13. Y de aquí tenemos un texto sumamente corto, pero con verdades pero muy profundas. Proverbios capítulo 28, versículo 13 declara de la siguiente manera. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a estudiar nuestro texto de hoy bajo dos encabezados principales. Mi primer punto lleva por título la manera incorrecta de tratar con mi pecado. Y mi segundo punto lleva por título la manera correcta de tratar con mi pecado. Y el texto comienza de esta manera: el que encubre sus pecados no prosperará. Esta primera parte de nuestro texto nos muestra cuál es la manera incorrecta de tratar con mi pecado. Y tristemente esta es la manera en la que muchos han tratado de tratar con sus pecados, de una manera incorrecta, y las consecuencias las han tenido que experimentar. Mire, hace unos años atrás se expusieron públicamente los pecados de un televangelista muy famoso. En un momento se dio a conocer que tenía serios problemas este famoso televangelista con el pecado de adulterio. Tenía también serios problemas con el pecado de la drogadicción. Y aún se le acusó y salió a flote un fuerte pecado relacionado con un despilfarro de millones de dólares que provenían de entradas de ofrendas. Y esto tristemente, este hombre lo hizo en complicidad de su esposa. Este hombre fue sentenciado a prisión, convirtiéndose en una gran vergüenza para el cristianismo que él decía profesar. Pero en esos mismos días había otro hombre quien también era muy conocido en la televisión, una persona muy popular. Y este hombre era conocido por predicar fuertemente contra esta pareja que acabamos de mencionar anteriormente. Pero al cabo del tiempo salió a relucir que este hombre también estaba viviendo una doble vida. De hecho, salió a la luz pública de que este hombre, que se caracterizaba por reprender el pecado de otro, se disfrazaba en las noches para ir a visitar prostitutas y luego se paraba en un púlpito a condenar los pecados de su colega. El que encubre sus pecados no prosperará. Estos son testimonios trágicos, tristes y vergonzosos de aquellos que se llamaron a sí mismos cristianos, pero con sus vidas estaban negando lo que ellos decían que eran. El que encubre sus pecados no prosperará. Y es muy importante que antes de desglosar nuestro pasaje de hoy, podamos nosotros recordar una definición que me parece sumamente importante para hoy. Y esa es la definición del pecado. Yo no quiero dar por sentado que todos tenemos claramente lo que significa el pecado. Lamentablemente esta es una palabra que parece estar obsoleta en nuestros días.
especialmente dentro de aquellos que se llaman evangélicos o cristianos. En muchas llamadas iglesias evangélicas hoy, lamentablemente la psicología ha entrado con mucha fuerza, haciendo a un lado la palabra de Dios y negando al mismo tiempo la suficiencia y el poder de las Sagradas Escrituras. Y cuando estos hombres han metido todo este tipo de psicología, empezando desde el púlpito, esto sin duda alguna ha traído muchas consecuencias y han tratado de negar la realidad de muchas de las cosas que la Biblia enseña. Y una de esas realidades es la realidad del pecado. Ahora le llaman error, ya no podemos llamarle pecado porque podemos ofender a las personas. Y parece que se nos olvida que las personas han tenido muchos siglos ofendiendo a Dios. Que se ofendan por un momento porque les llamemos a las cosas por su nombre, creo que no tendría ningún problema. Yo quiero darles una definición bíblica de lo que es el pecado, porque aunque muchos no lo consideren importante, si somos una iglesia verdadera, debemos considerar el pecado como relevante en nuestros días, porque sigue causando los mismos daños que al principio, y debemos predicar con la misma vehemencia y con la misma claridad en contra del pecado que ha separado al hombre de Dios, que envió a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario y que está destruyendo el alma de miles y de miles de millones de personas. El pecado es letal y está haciendo más daño que cualquier otra cosa en nuestro mundo. La definición bíblica más sencilla para el pecado es errar el blanco. Así es, errar el blanco. Y en términos bíblicos, cuando hablamos del blanco, el blanco sería la ley de Dios. Así es. Y recordemos que la ley de Dios expresa la propia justicia de Dios y es el estándar supremo para nuestro comportamiento. El estándar de nuestro comportamiento, el estándar de nuestra justicia, de nuestra conducta, mejor dicho, está reflejado en la ley de nuestro Dios. Y cuando no damos en el blanco de ese estándar, que es la ley de Dios, cuando no damos en el blanco de ese estándar, pecamos. Así que pecado constituye el no cumplimiento de la ley de Dios. Un pecado de omisión, por ejemplo, sería el fracaso de hacer lo que Dios ordena, fracasar en lo que Dios ordena. Si nos ordena amar al prójimo, por ejemplo, y no lo amamos, entonces es pecado. No estamos dando en el blanco de la ley de Dios que nos manda amar a nuestro prójimo. Y es por eso que Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 4, define el pecado de esta manera. El pecado es infracción de la ley, es no dar en el blanco del estándar de nuestro comportamiento, que es la ley divina. Cada vez que violamos a la ley de Dios por omisión o comisión, estamos pecando, no estamos dando en el blanco. Y esa es la realidad. Cada vez que un hombre viola la ley de Dios, por más pequeño a sus ojos o grande a sus ojos que sea el pecado, sigue siendo pecado a la luz de los ojos de un Dios santo, santo, santo. Y lamentablemente muchos hoy han tratado de minimizar a esa realidad, incluso nuestra sociedad. Hoy al que peca de adulterio se le dice que tuvo una aventura, ya no se le llama pecado de adulterio. Ahora cuando los empleados públicos toman lo que no les pertenece, no se les dice que ellos robaron, como dice la Biblia, sino que se dice que ellos cometieron un fraude. Al adicto al alcohol, por ejemplo, no se le llama borracho, sino que se dice que es alguien que tiene problemas con la bebida. Y como no llamamos las cosas por su nombre, por lo tanto no estamos llamando al hombre al arrepentimiento, entonces decimos que este es simplemente un problema de la sociedad, que tienen culpa sus padres o que sencillamente es un espíritu. Por eso estamos enviando a los hombres a terapia, por eso estamos echándole la culpa a otros de nuestros pecados. O por eso estamos diciéndole a la gente que lo que necesita es liberación y no arrepentimiento. Y lo que realmente la Biblia llama a cada uno de estos pecados que acabo de mencionar, así los llama pecados. Son una transgresión de la ley de nuestro Dios, su estándar perfecto. Debemos llamar las cosas por su nombre. El pecado es una traición contra Dios. El pecado es rebeldía contra su autoridad. Dios es el gran legislador del universo. Él es quien determina lo que está bien y lo que está mal.
Y esta es una realidad hoy. El pecado sigue siendo pecado, lo quieras llamar como lo quieras llamar. Ahora bien, existen pecados de los que estamos muy conscientes, pero existen otros pecados de los que no estamos tan conscientes hasta que el Espíritu de Dios nos lo permite ver. Ya sea por medio de su palabra, a través de un sermón como este, a través del devocional o a través de cualquier otro sermón o a través de la exhortación de otras personas. Hay pecados que nosotros vemos con claridad, hay pecados que nosotros podemos identificar y definitivamente decir, sí, esto es pecado y esto es algo con lo que yo he estado luchando, esto es algo en lo que yo he cometido. Pero hay pecados de los que no estamos tan conscientes. Hay pecados que están en nosotros, que los estamos cometiendo y que no los vemos con claridad como quizás vemos otros pecados. Entonces nuestro Dios, a través del ministerio del Espíritu Santo, nos permite ver muchas veces esos pecados de los cuales no estamos conscientes. Y solamente comenzaremos a estar conscientes de esos pecados cuando Dios use su palabra o la palabra de otros por medio de una exhortación. El problema grave va a venir si Dios usa a otros o su palabra para hacernos ver nuestro pecado y nosotros, a pesar de eso, todavía nos resistimos a reconocerlo. Y una de las cosas que quiero dejar claro en este texto es que cuando el proverbista dice el que encubre sus pecados no prosperará, se está refiriendo específicamente a aquellos pecados de los cuales estamos conscientes. Aquellos pecados de los cuales con evidencias tangibles nos han hecho ver. Y a pesar de eso, nosotros seguimos tratando de encubrirlos. Es a eso que se refiere el escritor aquí. Él no se está refiriendo a aquellos pecados de los cuales no estamos conscientes. Él no se está refiriendo a aquellos pecados de los cuales no tenemos ni idea y de los cuales nadie nos los ha hecho ver. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a aquellos pecados de los cuales el Espíritu de Dios nos ha hecho consciente y aquellos pecados que con evidencias tangibles otros, a la luz de la Biblia, nos lo han hecho ver. El texto dice, el que encubre sus pecados no prosperará. La palabra encubrir en nuestro texto significa guardar o esconder. Y cuando se habla de encubrir nuestros pecados, aquí en nuestro texto, transmite la idea de tratar de pretender ocultar aquellos pecados que nosotros sabemos conscientemente que hemos cometido o que estamos cometiendo. Se refiere a esos pecados que son secretos, aquellos pecados que no queremos que los demás conozcan. Ahora bien, pero ¿por qué razón trataríamos nosotros de ocultar nuestros pecados? ¿Cuál es la razón por la que la Biblia nos muestra que nosotros tratamos de encubrir nuestras maldades y queremos mantenerlas en secreto a la luz de los demás? Pues yo quiero darte algunas razones por las cuales considero a la luz de la Escritura que pueden ser esas razones por las cuales tratamos de ocultar nuestros pecados de los demás. Y una de esas razones es porque el confesar nuestro pecado a los demás revelaría la condición real de nuestro carácter. Así es. Creo que la primera razón es esta. Porque confesar nuestro pecado revelaría la condición real de nuestro carácter. Nosotros muchas veces no estamos dispuestos a confesar nuestro pecado porque tememos más a las personas que a Dios. Lamentablemente, la vergüenza ante otros pecadores es mayor que el dolor de haberle fallado a un Dios 3 veces santo. Nos encanta quedar bien, que todos piensen que somos moralmente perfectos. Nos encanta brindar una imagen contraria a la que realmente somos. Nos encanta lamentablemente vivir de apariencias. Y yo creo que las redes sociales y muchas veces las conversaciones de domingo tratan de ocultar la realidad de quiénes somos. Como en las redes sociales nadie te conoce verdaderamente cómo reaccionas cuando viene la tentación, nadie te conoce realmente cómo te comportas en tu iglesia, si sirve realmente o no. Como realmente nadie te conoce cómo respondes en casa o cuando vienen las presiones de la vida, cómo manejas esos momentos donde somos tentados a la queja y a la amargura contra Dios. Por eso muchas personas tienen quizás una imagen muy hermosa de ti.
Y si eres quizás esas personas que son muy activos en las redes sociales y en grupos en las redes sociales, mucho más obtendrás el aplauso de aquellos que no te conocen. Y muchos se sienten muy bien con eso, por eso tratan de encubrir su pecado, porque si reconocen delante de sus hermanos en una conversación de domingo o en las redes sociales o con aquellos que conversan en redes sociales, la verdadera realidad de sus pecados, muchos tendrían una imagen distinta a la que realmente tú quieres mostrar. Realmente muchos se avergonzarían y te reprenderían duramente porque eres una persona de doble cara. Y yo creo que una de las razones por la que ocultamos nuestro pecado es esa. No queremos que los demás realmente reconozcan que no somos tan piadosos como solemos mostrar. No quieren que los demás sepan que nuestro conocimiento intelectual no tiene nada que ver con la manera en cómo vivimos a la vida. ¿Cuántos jóvenes soy con muchos dones y virtudes? Y esto es algo que he compartido con muchos consejeros. Y el común denominador es el mismo, jóvenes, como lo vamos a ver hoy, con mucho conocimiento teológico, pero adictos a la pornografía, sumergidos en la ira, la pasividad, el orgullo, la amargura y muchos otros pecados más que intentan mantener el secreto para que los demás no sepan quién realmente son. ¡Cuánta hipocresía! Tan terrible el tratar de mostrar una imagen a los demás de la cual tú no eres. Y muchas veces cuando son reprendidos, intentan justificar su pecado y cubrirse con su propia justicia, como lo hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando se vieron desnudos e intentaron cubrirse ellos mismos. Y en lugar de muchos hoy cubrirse con la justicia de Cristo, quien ya pagó por nuestros pecados, intentan apelar a sus propias obras, a su propia justicia y encienden su abogado interior para tratar de calmar su conciencia. Es una gran manifestación de orgullo cuando mantenemos las apariencias y queremos lucir mejor de lo que realmente somos. El pastor Paul Tripp, en su libro El llamamiento peligroso, un libro que recomiendo que todos los hombres y especialmente aquellos que anhelan el liderazgo puedan leerlo. En este libro el pastor Paul Tripp, El llamamiento peligroso, menciona algunos testimonios sumamente fuertes de hombres con buena teología, pero que vivían una doble vida. Él menciona en su libro la historia de un joven quien llevaba casado unos 15 años y aparte de eso tenía unos 4 hijos. Era un joven teólogo muy brillante. No estamos hablando de alguien que no conocía muy bien. Quizás este muchacho sabía muy bien de escatología, teología propia, bibliología y pare de contar. Era muy brillante y dotado. Era una especie, dice Paul Tripp, una especie de estrella intelectual. Vivía y trabajaba con la palabra de Dios todos los días, de manera incesante. Este era un joven estudiante que podía incluso, escúchame bien, este era un joven estudiante que podía analizar gramaticalmente los detalles del Evangelio de Jesucristo con total precisión. Pero un día este joven, tan capacitado intelectualmente, le confesó al pastor Paul Tripp en privado lo siguiente, y este testimonio lo deja él en su libro. El joven confiesa esto: en el sótano tengo un closet con ropa de mujer que me pongo en la noche. Es el único momento de mi vida en que me siento cómodo. ¿Escuchaste eso? Qué testimonio tan terrible. Y el pastor Paul Tripp, entre las muchas preguntas que se hacía cuando escuchaba este testimonio tan terrible, esta era una de sus preguntas. ¿Cómo puedes usar ropa de mujer en la noche y levantarte a la mañana siguiente y hacer un exégesis de Colosenses? ¿Cómo puede ser esto? Lamentablemente, esta es la gran realidad de muchas mujeres cristianas y de muchos jóvenes cristianos. Llevan una doble vida. No son más que domingueros. Pero no solo eso, voy a ir más allá. Quizás te puedas topar dentro del pueblo de Dios a hombres y mujeres intelectualmente brillantes,
que en segundos o minutos puedan trazar un texto bíblico de manera increíble, que puedan citar la historia de la iglesia con gran precisión y quizás ganar un debate teológico sin inconvenientes, que puedan hablarte de escatología reformada sin inconvenientes, de teología propia, de bibliología, de eclesiología sin ningún problema y quizás con mucha adicción y vehemencia, pero detrás de eso hay un hombre o una mujer con muchos pecados ocultos. Qué terrible será el final de aquellos que pretenden encubrir sus pecados, solamente para esconder la realidad de su vida, solamente para vivir de apariencias por temor a los hombres, en lugar de tener temor a Dios. No nos confiemos solamente cuando alguien viene y en redes sociales o en presencia nuestra habla muy bien de teología y parece presentar argumentos muy claros sobre un tema. Si tu vida no concuerda con tus palabras, tu conocimiento no sirve de nada, sino para condenarte. Eso es lo único para lo que servirá todo ese conocimiento, para condenarte. El que encubre sus pecados no prosperará. Y la palabra prosperar aquí en nuestro texto expresa la idea de una empresa de éxito. Y el escritor del Proverbios nos está diciendo con estas palabras lo siguiente: el que encubre sus pecados no tiene forma de que le vaya bien. El que encubre sus pecados no triunfará. El que encubre sus pecados no tendrá éxito. Es eso lo que está diciendo aquí. Y decía un siervo de Dios, una de las razones por la que no prosperará es porque no puede irle bien a alguien que intente engañar al juez del universo. La fuente de la verdadera prosperidad está en Dios, y yo no estoy hablando de la prosperidad económica que promueven muchas falsas iglesias hoy. La verdadera prosperidad viene de tener el respaldo de Dios. La verdadera prosperidad consiste en tener una relación fructífera con Dios. Nadie que intente ocultar su pecado del juez del universo prosperará. No sé si te sientes cómodo donde estás escuchando este sermón. No sé si te sientes tranquila al escuchar estas palabras, pero la Biblia dice que no prosperarás si intentas encubrir tu pecado. La Biblia nos dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, lo siguiente: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Es allí donde viene la verdadera prosperidad. Hermanos, ¿cómo puede avanzar alguien que ha despreciado a Dios? ¿Cómo puede avanzar alguien así? Puedes quizás ganar muchos seguidores en Facebook, puedes quizás tener el aplauso de los hombres, pero ya, más nada, no pasarás de ahí. ¡Qué recompensa tan miserable! Eso era lo que Cristo le señala a los fariseos. Hacían todo por el aplauso de los hombres y esa sería su única recompensa. ¿Ya? ¿El aplauso de los hombres? ¿Unos cuantos seguidores? Que la gente quizás debido a mi apariencia de buen cristianismo y de buen conocimiento intelectual no se dé cuenta de mi propia vida. ¡Wow! ¡Qué peso me he quitado de encima! ¿No es eso muy tonto? Y que al mismo tiempo el que realmente juzgará a los hombres en el gran día, quien tiene el poder de enviar a los hombres al infierno, te esté viendo todo el tiempo. Eso es terrible para ti y para mí. Por otro lado, no puedes prosperar porque es imposible ocultar los pecados ante aquel que todo lo ve y quien juzgará todas las cosas. El Salmo 139, versículo 2 al 4 declara lo siguiente: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, no algunos, todos mis caminos te son conocidos. Y dice el salmista: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No puedes ocultar tus pecados de aquel que todo lo ve y quien juzgará todas las cosas.
no puedes hacerlo. Es el trabajo más inútil que puedes intentar llevar a cabo en este mundo. Pero en último lugar, decía alguien, no se puede prosperar con una conciencia agobiada por la culpa. Así es. Nadie puede prosperar con una conciencia agobiada por la culpa. Recuerden lo que experimentó David mientras permaneció con su pecado oculto. David cometió adulterio con Betsabé. Es una historia que muchos conocemos. Y no solamente eso, cometió homicidio, acabando con la vida de uno de sus soldados más fieles. Y cuando nosotros vamos a los libros históricos en el Antiguo Testamento, podemos ver un poco acerca de los hechos de David. Pero en los libros históricos no podemos ver lo que estaba pasando en el corazón de David mientras ocultaba su pecado por más de 9 meses. Pero cuando vamos al libro de los Salmos, específicamente al Salmo 32, nosotros sí podemos ver un poco de lo que estaba pasando en el corazón de David mientras él intentó ocultar su pecado. Dice el Salmo 32, versículo 3 al 4, lo siguiente: mientras callé, mientras oculté mi pecado, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El peso de la culpa era enorme. No podía descansar, no podía prosperar. Hermanos míos y amigos, el pecado oculto afecta nuestra salud espiritual y a veces nuestra salud física. La culpa trae depresión muchas veces. La culpa no te dejará descansar en paz. Y la culpa no te dejará disfrutar incluso aquellas cosas que son placenteras. Esa es una de las razones por la cual el que encubre su pecado no prosperará. La culpa te va carcomiendo, no te deja en paz. No puedes ni siquiera acercarte el domingo a adorar junto al pueblo de Dios. No puedes abrir en las mañanas tu Biblia. Tú sabes de lo que te estoy hablando. No te deja en paz la culpa. Y si tú te dices ser cristiano y no sientes culpa por tu pecado, aquellos pecados de los cuales Dios te ha hecho estar conscientes, aquellos pecados que Dios te ha permitido ver usando a sus hijos a través de su palabra y a través de pruebas claras, si a pesar de todo eso no sientes culpa por tu pecado, estás demostrando que no has nacido de nuevo, estás demostrando que no eres creyente y lo que te espera es una horrible expectación de juicio. No hay otra cosa para ti. Dios nos ha dado una conciencia a toda la humanidad, pero a sus hijos nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, justicia y juicio. Y si a pesar de las verdades de su palabra, si a pesar de todos los argumentos, no sientes culpa, no importa cuán pequeño parezca ser el pecado, hay un problema serio en ti. Así es, mi hermano, mi hermana, esto va para hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, para todos va esto. Esta sigue siendo una realidad en todos. Quizás, como dije antes, estás intentando encender tu abogado interno para defenderte, apelando a tu propia justicia, pero en el fondo sabes que lo que estás haciendo no está del todo bien. Tú sabes que en el fondo lo que estás haciendo no le trae gozo y alegría al Espíritu Santo que mora en ti. Tú lo sabes. Y quiero recordarte que el que encubre su pecado, no importa cuál sea, cuán inofensivo a ti te parezca, no importa, tu opinión no es la que importa, sino la de Dios. No importa cuál sea, recuerda, el que encubre su pecado no prosperará. Así que luego que hemos considerado este aspecto negativo y las consecuencias tan terribles de ocultar el pecado y de las razones que llevan a muchos a tratar de vivir una doble vida, vivir solo de apariencia, mostrar una cara en un lugar, realmente siendo otro en oculto, ya que vimos esas consecuencias tan terribles que vendrán, hemos aprendido aquí la manera incorrecta de cómo tratar con el pecado. No trates de esa manera con tu pecado, no lo encubras, no trates de ocultarlo porque no prosperarás, entiéndelo.
Y ahora quiero que veamos positivamente la manera correcta de tratar con mi pecado. Pastor, qué terrible es escuchar eso. Yo me veo reflejado ahí, he tratado de ocultar mi pecado de los demás. En redes sociales, en las conversaciones con mis compañeros de trabajo y mis hermanos en la fe, cada domingo intento mostrar una imagen que no es. O no le doy el tamaño a mis pecados que realmente merecen. Y realmente he entendido lo que allí usted ha explicado, que no voy a prosperar, que no voy a avanzar, que no me irá bien. Pero ahora, ¿cómo debo tratar con mi pecado? Pues eso quiero que lo veamos ahora. La manera correcta de tratar con mi pecado. ¿Cómo debemos entonces tratar con este mal tan grande que experimenta la raza humana? Pero antes de decirte, yo quiero dejar muy en claro aquí que nadie está exento de cometer pecados como estos. Nadie. Nadie. El que crea estar firme, tenga cuidado que no caiga. Nadie está exento de cometer estos pecados terribles que hemos mencionado hasta ahora. De hecho, quien no considere que caerá será más propenso a cometerlo. A veces es terrible escuchar a jóvenes y aún adultos en la fe cristiana: yo jamás haría lo que él hizo. Yo jamás me atrevería a caer. Y somos muy fácil y muy rápidos para criticar a los demás. Pero recuerden al apóstol Pedro. Cuando Cristo les dijo que lo iban a negar y que muchos iban a huir cuando él fuera capturado, Pedro dijo: no solo yo no te negaré, sino que Pedro muy arrogantemente dijo: aunque estos te nieguen. Es más, hay más probabilidades, dice Pedro, que ellos te nieguen a que yo lo haga. Pero dice: aunque estos te nieguen, yo no lo haré. ¿Y qué pasó? Él precisamente negó al Señor 3 veces. Tengamos mucho cuidado con esa arrogancia espiritual de la que nos creemos más santos y superiores a los demás. Pero también quiero dejar en claro que no estoy diciendo esto para que ahora el que oculta su pecado diga: ¿ves? No tiene derecho a decir nada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el texto dice: mas el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Pero, ¿ven aquí los detalles? Hay 2 cosas que nos dice nuestro texto de cómo debemos tratar con el pecado. 2, ¿cuáles son? 1, confesarlo. 2, abandonarlo. Pero, ¿qué significa confesar nuestro pecado? Esto es muy importante. Y lo primero que quiero decir es que confesar nuestro pecado significa ver el pecado como Dios lo ve y hablar de nuestro pecado como Dios hablaría de él. Confesar nuestro pecado es afirmar que hemos hecho un gran mal contra Dios. Confesar nuestro pecado incluye dolor de haber ofendido a Dios. A veces a nuestras acciones Dios las llama orgullo, arrogancia, adulterio, y nosotros tratamos de disfrazarlo. No dañes tu arrepentimiento de esa manera. Llama el pecado tal cual como es. No intentes disfrazarlo. No intentes justificarlo de ninguna manera. La Biblia no nos da luz verde en ningún momento para justificar el pecado de ninguna manera. Si Dios, a la luz de su palabra, dice que eso es arrogancia, llámalo arrogancia. Si Dios, a la luz de su palabra, dice que eso es rebelión, llámalo rebelión. Si la Biblia, eso que tú has hecho a la luz de su palabra, llama eso adulterio, llámalo adulterio. Si la Biblia, a la luz de su palabra, eso que tú hiciste lo llama murmuración y chisme, llámalo como Dios lo llama. Si no haces eso, no has cumplido con la primera parte de cómo debemos tratar nuestro pecado. Si no ves el pecado como Dios lo ve y lo llamas como Dios lo llama, no has confesado tu pecado. Si intentas justificarlo, no has confesado tu pecado. Si intentas culpar a otros de lo que hiciste, no has confesado tu pecado. Si intentas encender el abogado interno para defenderte, no has confesado tu pecado. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 al 10 declara lo siguiente:
si confesamos nuestros pecados, aquí está la idea, este es el primer paso. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este texto nos dice en primer lugar que todos tenemos pecado. Miren, hay una realidad en nuestra vida. O tenemos pecado o no tenemos pecado. Y si reconocemos que tenemos pecado, necesitamos urgentemente un Salvador. Quien niega la presencia del pecado en nosotros, quien niega la presencia del pecado en su vida, dice este texto, dice la palabra de Dios, hace a Dios mentiroso. ¿Puede haber algo más grave que llamar al Dios que es toda verdad, llamarlo mentiroso? Pues aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y es interesante que el texto dice, si confesamos nuestros pecados, y el tiempo del verbo aquí nos dice que el creyente debe estar todo el tiempo confesando, todo el tiempo confesando. ¿Por qué? Porque el pecado remanente continúa en nosotros. Esa es la realidad. Así que confesar nuestros pecados, que es el primer paso, significa ver el pecado como Dios lo ve. Llamar el pecado como Dios lo llama. No tratar de encubrirlo, no tratar de justificarlos, no tratar de culpar a otros. Y confesar nuestro pecado incluye dolor, fuerte dolor, por haber ofendido a Dios, por haber ofendido a nuestro Creador, por haber ofendido a aquel Dios que nos dio su amor al entregarnos lo más valioso en el universo, que era su propio Hijo, quien iba a llevar la culpa de nuestros pecados, redimirnos de toda maldad y vencer la muerte y a Satanás por nosotros. Pero adicional a eso, el escritor del Proverbios dice, mas el que confiesa su pecado y los abandona o se aparta. Apartarse aquí es la segunda manera de cómo yo debo tratar con mi pecado. Y la segunda manera en cómo yo debo tratar con mi pecado es abandonándolo, es apartándome de él. Y esta palabra abandonar aquí o apartar acá significa renunciar de algo, dejar algo, desechar algo, abandonar algo. Bien decía el puritano Thomas Watson lo siguiente: el arrepentimiento es una medicina espiritual compuesta de 6 ingredientes especiales. En primer lugar, reconocimiento de pecado. En segundo lugar, dolor del pecado. En tercer lugar, confesión de pecado. En cuarto lugar, vergüenza por el pecado. En quinto lugar, odio por el pecado. Y en último lugar, abandono del pecado. Todos estos elementos deben estar presentes en un verdadero arrepentimiento. Si no fue otra cosa que más que balbuceo con tus palabras, no fue otra cosa que palabras y actitudes hipócritas, de las cuales también deberías arrepentirte. Debe haber una lucha incesante en abandonar ese pecado. Debe haber una lucha cuerpo a cuerpo con todas nuestras fuerzas en dependencia de la gracia divina contra el pecado. Con esto no quiero obviar la idea de que existen hábitos que tomará tiempo el que sean abandonados. No quiero ignorar la idea de que existen pecados que han causado tanto daño, incluso en la mente, en la parte física, que tomará tiempo ser abandonados. En una ocasión un médico cristiano se acerca a un compañero de la iglesia que era consejero cristiano y que acostumbraba a tratar con jóvenes adictos a la pornografía, y él coloca una placa del cerebro de un adicto a la cocaína. Un cerebro grandemente destruido, fuertemente destruido. Y por otro lado coloca una placa muy similar a esta. Y este era el cerebro de un adicto a la pornografía. Este pecado no solamente afecta a tu alma, sino a tu cuerpo, joven, hombre cristiano. Y tomará tiempo quizás al tratar con estos hermanos, ayudarles en la mortificación del pecado. Pero el hecho de que tome tiempo no quiere decir que vas a tomar una actitud pasiva. O peleas contra el pecado o te rindes ante el pecado. Y los verdaderos creyentes pelean. Los cristianos se les ha dado la gracia de resistir. Los cristianos resistimos ante la tentación. Los cristianos tenemos la gracia para resistir ante el dolor.
Dios nos ha capacitado para ello. Y aunque hay pecados que tomarán más tiempo, debe evidenciarse, escúchame bien, debe evidenciarse en tu vida de que estamos esforzándonos en dependencia de la gracia divina para abandonar ese pecado por completo. No uses esto para justificarte, decir, bueno, ahí te das cuenta, esto toma tiempo abandonarlo. No, yo creo que alguien que realmente quiere luchar con el pecado no debería expresarse ligeramente de su pecado. Debes dar evidencia. Si realmente quieres abandonar tu pecado, aunque este toma tiempo, debes dar evidencia de que te estás esforzando en dependencia de la gracia para abandonarlo. ¿Cuáles son esas evidencias que tú puedes dar de que te estás esforzando en dependencia de la gracia para abandonar ese pecado que arropa tu corazón? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Estás enamorado de Cristo? ¿Amas hoy más a Cristo de lo que lo amabas años atrás? Porque la única manera de dejar de amar los deleites temporales de este mundo es con un deleite superior, es con un amor mayor a la persona y a la obra de Cristo. Y si realmente amamos a Cristo, esto debe demostrarse no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Alguien decía, si amamos a una persona, desearemos pensar en ella. No será necesario que se nos haga memoria sobre la misma. Si amamos a una persona, desearemos oír hablar de ella. Será un placer para nosotros oír hablar a otras personas de ella. Y mostraremos interés por cualquier noticia que haga referencia a ella. Si amamos a una persona, nos agradará leer de ella. Qué placer más intenso proporciona a la esposa una carta del marido ausente o a la madre las noticias del hijo lejano. Si amamos a una persona, nos esforzaremos por complacerla. Si amamos a una persona, desearemos amoldarnos a sus gustos y opiniones y obrar según su consejo. Luego de escuchar esto te pregunto, ¿realmente amas a Cristo? ¿O realmente estás creciendo en tu amor por Cristo? Quiere el Señor que podamos amar a nuestro amado Cristo en palabra y en verdad. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es algo maravilloso porque hay una promesa aquí. Dios cumple todas sus promesas. Satanás y el pecado no han cumplido ni podrán cumplir ninguna de las promesas que te han hecho cuando te presentan la tentación. Mas nuestro Dios es veraz y cumple lo que promete. Y Él dice que las dos maneras en las que tú y yo debemos tratar con nuestro pecado es confesándolo y abandonándolo. Y cuando esto se hace en dependencia de la gracia divina y aferrados al poder del Evangelio, dice el texto, alcanzarás misericordia. Y esto significa recibir compasión por parte de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, estos dos elementos deben estar ahí. Experimentamos la misma misericordia del Padre. Experimentamos la compasión del Padre. Experimentamos el perdón del Padre. Experimentamos el consuelo del Padre. Experimentamos un amor más profundo del Padre. Todo esto cuando confesamos y nos apartamos de nuestros pecados. Miren, nada se esconde de Dios. Podemos tratar de ocultarnos y fingir, pero Él conoce cada pensamiento y cada acto pecaminoso que cometemos. Los ojos de Dios atraviesan nuestro cuarto oscuro. Los ojos de Dios atraviesan las cortinas de tu cuarto. No importa cuánto oculte tu celular, no importa cuántas veces intentes borrar el historial de búsqueda de tu celular. No importa qué tanto intentes defender tu pecado, tratar de justificarlo o tratar de culpar a otro, Dios conoce cada acto pecaminoso y las intenciones con las que lo hiciste. A Él nadie lo puede engañar. ¿Y sabes qué? Eso nos pone en serios problemas. No podemos escondernos de Él. Adán y Eva lo intentaron y fracasaron.
Muchos hombres intentaron a lo largo de los siglos y fracasaron. Si tú intentas hacerlo, fracasarán. No podemos escondernos de Dios. Pero incluso con ese conocimiento de nuestro pecado, nuestro amado Señor Jesucristo cargó con toda la ira que nosotros merecemos. Y ahora estamos cubiertos por la justicia de Cristo si realmente somos hijos de Dios. Si realmente hemos venido en arrepentimiento y fe a Cristo, obteniendo de esta manera la salvación, ahora la justicia de Cristo es nuestra justicia. No tenemos que apelar a nuestra propia justicia y a nuestras propias obras cuando la conciencia nos acusa, porque Cristo es nuestra justicia. Podemos compartir libremente nuestro pecado con Dios y con los demás porque hemos sido perdonados. Ahora mismo estamos estudiando un libro de pureza sexual con un grupo de varones de nuestra iglesia. Si tú no estás, te animo a incorporarte. Todavía estás a tiempo. Y estamos creando unos grupos que le llamamos compañeros de guerra, compañeros de batalla, con quienes nos exhortamos y nos guiamos a Cristo. Y les he dicho a los hermanos, no tengamos temor de confesar nuestros pecados a nuestros hermanos. No tengamos temor que ellos conozcan nuestras luchas, porque Cristo ya ha perdonado esos pecados y ha lidiado con la vergüenza que eso trae. ¿Por qué tienes temor de confesar aquellos pecados con los que Cristo ya lidió en la cruz? Cuando confesamos nuestros pecados, estamos confesando el pecado perdonado. No hay condenación para los que están en Cristo, dice Pablo a los romanos. Por eso quiero animarte a salir a la luz y abrazar esa libertad que ahora tienes en Cristo. Tu vida será sanada y romperás todo patrón de pecado que te domina. Confiesa tu pecado y apártate de él. Abandónalo, abandónalo. Si estás ahí debatiendo en tu interior, quiero compartirte estas preguntas de Paul Tripp que te ayudarán a conformar tu mente a la verdad. Y de esa manera echar todo temor de confesar tus pecados. Y quiero que prestes atención. Y que sea la gracia, la bendita gracia del Señor capacitándote para vivir en libertad. ¿Por qué voy a esforzarme tanto en esconderme si he sido total, completo y eternamente perdonado? ¿Por qué voy a permitirme a mí mismo avergonzarme cuando Jesús mismo cargó con mi vergüenza? ¿Por qué fingir con una fachada de autojusticia delante de los demás si Cristo me ha cargado su justicia a mi cuenta? ¿Por qué temer a la ira de Dios si sobre Jesús tomó sus hombros toda mi condena? ¿Por qué negar lo que soy y lo que necesito si he sido totalmente provisto en Cristo? ¿Por qué? Si Cristo ha pagado por mis pecados, si Cristo ha cargado con mi vergüenza, ¿por qué tengo temor de confesarlo? No seas orgulloso, no seas orgullosa. Confiesa tu pecado. Apártate de él. De Dios no puedes esconderte. Delante de él no puedes justificarte. Confiésalo. Ese pecado que debes confesar, ya Cristo lo cargó en la cruz. ¿Por qué temer confesar un pecado del cual ya Cristo te ha perdonado? ¿Por qué tener temor de confesar un pecado y de reconocer tus pecados cuando tu cónyuge, cuando tus hijos, cuando tu vecino, cuando tus hermanos en la fe te lo señalan? ¿Por qué tienes temor de reconocerlo si Cristo ya cargó con él en la cruz? Y con la vergüenza que ese pecado trae. ¿Por qué? Ese estilo de vida es esclavizante. El confesar nuestros pecados y abandonarlos, esa es la verdadera libertad. Al final de cuentas, Cristo no te salvó para que vivieras atrapados por los pecados que Él ya te perdonó. Cuando confiesas tus faltas, estás magnificando su gracia y haciendo brillar el poder del Evangelio en tu vida. Confiesa tus pecados
y tu relación con Dios será restaurada. Confiesa tus pecados y serás libre de vivir de apariencias y de abrazar el orgullo que no nos conduce a otra cosa sino al temor de los hombres en lugar de temer a Dios. Y si tú no conoces a Cristo, confiesa tus pecados hoy y apártate inmediatamente y aférrate a Cristo como el único que puede librarte de la esclavitud del pecado. Y a ti, mi amado hermano, quiero animarte a experimentar esta maravillosa libertad que viene de abrazar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y como aquel que cargó la ira sobre sus hombros, como aquel que cargó con nuestros pecados y lidió con nuestra vergüenza. Quiera el Señor que puedas experimentar esta bendita libertad, confesar tus pecados y apartarte de Él para que realmente alcances misericordia. Que el Señor te bendiga.